Ya teníamos, hay algunas semanas que habíamos terminado Primera de Pedro y ahora, bueno, estoy muy emocionado porque vamos a arrancar con la segunda carta de Pedro y es muy interesante lo que Dios continúa hablando a través de Pedro en su segunda carta a la iglesia. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando, casi las 9 lecciones que estuvimos hablando acerca de Primera de Pedro. Primera de Pedro fue una carta que se escribió alrededor de los años 63 después de Cristo. Pedro escribe una carta a la iglesia que se estaba levantando en parte de Asia, en parte de aquella zona, y Pedro está escribiendo porque venía para la iglesia una persecución. El emperador Nerón había dictaminado que erradicar de la tierra todo lo que tuviera que ver con la fe en Cristo, y venía una persecución para la iglesia. Entonces Pedro escribe esta carta trayendo ánimo a la iglesia, trayendo una exhortación de perseverancia, de fidelidad, de hablar de que somos un real sacerdocio, somos una nación escogida por Dios y que está muy de paso por esta tierra. Ese era el énfasis que Pedro estaba haciendo para la iglesia en su primera carta, hablándonos acerca de que nosotros estamos aquí en la tierra de una manera muy temporal. Lo que nosotros vivamos en esta tierra va a repercutir solamente en una muy millonésima pequeña parte comparado con toda la eternidad que vamos a vivir en la presencia del Señor. Entonces Pedro exhorta a que sigan fieles, a que sigan constantes. Y bueno, aunque hoy en día no hay una persecución literal en contra de la iglesia, no hay, por lo menos aquí en la nación donde estamos viviendo, no hay una persecución donde se prohíba proclamar que somos cristianos. Sí hay una persecución para la iglesia de una manera espiritual, de una manera moral, de una manera de muchas otras formas, a través de leyes que se están aprobando y muchas otras cosas que están de alguna forma trayendo una persecución, trayendo opresión a la iglesia. Un momento, la iglesia está viviendo momentos muy claves en los que uno tiene que estar bien aferrado a la fe, bien agarrado de Dios, porque se está levantando una serie de situaciones, de leyes, de doctrinas, que si nosotros no estamos bien fundamentados en nuestra fe, somos vulnerables a poder irnos con cualquiera de esas corrientes que a nosotros pueda venir como iglesia. Entonces, de una manera gráfica, la iglesia hoy en día sufre una persecución también. Aparte de lo moral y de todo lo que se está levantando en la nación y en el mundo, también hay una persecución espiritual en contra de los cristianos. La palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente, ¿no? buscando a quien devorar, a quien se descuida para despedazarlo. Así es que, qué bueno que pudimos estudiar Primera de Pedro, recordar que cuando nosotros nos aferramos al Señor, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios constante, Dios es un Dios que promete, y porque promete es un Dios que cumple. En esta ocasión, en la segunda carta de Pedro, esta carta fue escrita aproximadamente 3 o 4 años después de la primera carta. En la primera carta, Pedro hace énfasis en proteger la iglesia. Y me gustaría que pusiéramos mucha atención a esto porque es el contexto de lo que vamos a estar estudiando. En la primera carta, Pedro está haciendo un énfasis en una protección, como en una especie de concha espiritual, de tal manera que todas las cosas que estaban sucediendo en aquel tiempo alrededor de la iglesia, extramuros, no llegaran a la iglesia y afectaran a la iglesia, que no entraran las doctrinas, que no entraran la persecución, la infidelidad, la crítica, y que la iglesia se manteniera de una manera, de alguna forma unida para poder enfrentar todos esos embates que iban a venir contra la iglesia. En esta ocasión, Pedro voltea la tortilla y empieza a hablar acerca, ya no tanto de protegernos de las cosas externas que pueden traer menguar la fe de los cristianos, sino que ahora en esta ocasión Pedro hace énfasis en situaciones internas de la iglesia. Mientras que en su primera carta Pedro anima a los creyentes por un ataque que iba a venir de fuera de la iglesia, la persecución del Imperio Romano por medio del emperador Nerón. En esta carta, Pedro aborda un problema que se da en el interior de la iglesia, entre cristianos. Y esa era la herejía que se estaba generando dentro de la iglesia.
las falsas doctrinas, las malas interpretaciones, las interpretaciones personales de la Biblia, las revelaciones nuevas que estaba adquiriendo la iglesia, y eso ya no era algo externo que estaba viniendo a traer problemas a la iglesia, era algo interno. El problema era algo que había cristianos, había dentro de la iglesia maestros que estaban enseñando una falsa doctrina, maestros que se están levantando enseñando verdades bíblicas, pero para promover el libertinaje, la libertad, la promiscuidad y todo ese asunto. Entonces, Pedro, después de haber atacado el asunto de que aguas con las cosas externas, aguas con el pecado, aguas con las cosas que pueden venir y tumbar los fundamentos del cristiano, en esta ocasión, en la segunda carta, todo el énfasis, y si ustedes tienen, bueno, las vamos a ir estudiando a lo largo de las semanas, pero si ustedes tienen la oportunidad de leer en su casa todo el capítulo, todos los capítulos de segunda de Pedro, se van a dar cuenta que el énfasis ahora ya no está en el asunto de afuera de la iglesia, el asunto está dentro de la iglesia. Qué curioso ver que Pedro se preocupa, porque al final de cuentas, dentro de la iglesia, si nosotros no tenemos una sana doctrina, como el apóstol Pablo menciona a su carta a Timoteo, la iglesia, aunque no venga el enemigo, aunque no vengan los de afuera, la iglesia puede destruirse por sí misma si nosotros no tenemos una claridad en cuanto a la revelación que Dios quiere que tengamos de su palabra. Las más grandes herejías, las sectas más que ahora hoy nos escandalizan, han sido derivadas de personas que han estudiado la Biblia y de alguna forma u otra han agarrado esas interpretaciones de una manera personal y han enseñado a otros de una manera, por así decirlo, transgiversa. Y entonces surge una religión, surge una secta, surgen doctrinas que van completamente ajenas a lo que la palabra de Dios dice. En esta carta precisamente, en segunda de Pedro en el capítulo 2 aproximadamente, el apóstol Pedro dice, hey, tengan cuidado, la Biblia no es interpretación personal. No se trata de lo que tú entiendes, es que yo entiendo que aquí la palabra de Dios dice, no se trata de lo que nosotros entendamos, porque la palabra de Dios dice que los caminos del Señor no son nuestros caminos, y lo dice, y mis pensamientos no son sus pensamientos. Entonces, es muy peligroso que nosotros agarremos la Biblia fuera de un contexto, y nosotros leamos versículos, y digamos, yo entiendo que la palabra de Dios dice esto. Debemos de nosotros orar por una revelación. La Biblia no se estudia solamente como un libro de matemáticas o de historia, la Biblia se revela. Y dice la palabra de Dios, es a través del Espíritu de Dios, que la palabra es revelada y nosotros podemos ver lo que Dios quiere hablarnos a través de la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable a través de esta serie de pláticas y que Dios nos lleve a una sana doctrina como congregación y como creyentes y aún como cristianos. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por el precioso tiempo que hemos pasado adorándote. Hemos declarado, Señor, que tú eres digno de nuestra adoración y entendemos claramente, Señor, que la adoración no solamente implica la música o el canto, implica una vida que te agrada a ti, Señor. No queremos caer en el engaño de querer interpretar tu palabra, Señor, a nuestro criterio o a nuestra forma. Queremos que tu palabra, cada día que nosotros nos expongamos a ella, cada día que leamos tu palabra, sea revelado algo, un misterio de tu presencia, un misterio de lo que tú quieres de nosotros. Y hoy, Padre, a través de estas cartas de segunda de Pedro, pedimos que tú nos hables, que nos ayudes a entender un poco más hasta dónde tú nos quieres llevar en cuanto al conocimiento de tu palabra y al conocimiento del Hijo de Dios. Te bendecimos, háblanos durante estas semanas, que nuestros oídos estén atentos y nuestro espíritu esté receptivo a lo que tú nos vas a hablar a través de ellas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Qué importante es que nosotros escuchemos la palabra del Señor, pero al mismo tiempo nosotros seamos sensibles a lo que Dios quiere hablarnos. Fíjate lo que quiero antes de empezar a leer capítulo de capítulo, como lo hemos estado haciendo anteriormente, esta es una introducción y voy a tomar algunos versículos del capítulo 2 de segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice así, va a aparecer aquí en la parte de atrás. En el pueblo judío, dice, hubo falsos profetas, y también entre ustedes
habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Ahora, Pablo está hablando a la iglesia de Cristo, a los cristianos. Está diciendo, dentro de la iglesia, dentro de ustedes, se va a levantar falsos maestros encubiertos e introducirán herejías. Y versículo 2, dice, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Versículo 17 dice así: estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen a los instintos naturales desenfrenados, a quienes apenas comienzan a apartarse de los que vivían en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. El apóstol Pedro empieza diciendo, hey, tengan cuidado porque dentro de ustedes se va a levantar gente elocuente, que va a hablar muy bonito, que va a hablar muy bien, pero que va a traer enseñanzas contrarias a la doctrina sana de la palabra del Señor. En especial, y en estos versículos, el apóstol Pedro hace énfasis a las personas que son recién convertidas. Fíjate lo que dice: pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. Es como aquel que instruye a un niño y lo llevas por un camino y quieres que aunque cuando crezca continúe su camino, quieres que lleve hacia... Y Pedro está diciendo, hey, tengan cuidado. En los postreros, esta carta fue escrita pues más de 1940 años. Y Pedro está diciendo, hey, tengan cuidado porque en aquellos días va a haber gente que se va a levantar y va a decir que vienen por parte de Dios y les van a enseñar cosas que no son realidad. Van a decir, van a prometer libertad, van a decir cosas que no están. Ahora, para este tiempo, las cartas de Pablo muchas de ellas ya estaban escritas. Pablo, él era un hombre que estaba haciendo énfasis en que la salvación no era por obras. Y eso es una realidad. Porque los judíos decían que la salvación sí era por la fe, pero que si te querías ser salvo realmente, pues tenías que circuncidarte, tenías que hacer varias cosas para realmente ser salvo. Y Pablo viene y rompe con eso y dice, la salvación no es por obras, es por fe. Entonces, para este tiempo donde esas cartas ya estaban escritas por parte de Pablo, los cristianos estaban agarrando estos versos y estaban justificando su libertinaje, estaban justificando su pecado diciendo, hey, Pablo dijo que no había bronca, que no era por obras, que no importa lo que yo hiciera, no iba a perder la salvación. Y Pedro dice, hey, aguas con eso. Se me acercó hace rato, hace algunos días, una persona y me preguntó, ¿la salvación se pierde o no se pierde, pastor? Yo le digo, ¿para qué quieres saber? Pues nomás porque, bueno, si te digo que sí se pierde, pues tú vas a vivir atemorizado, vas a vivir con temor, vas a estarte cuidando de todo lo que vas a hacer, porque entonces la salvación se puede perder. Si te digo que no se pierde, pues entonces China libre, de todas maneras, pues no se pierde, pues no hay bronca, vamos a darle vuelo a la hilacha. Entonces yo te digo, piensa, vive sin condenación como si no la perdieras, pero vive esta vida como si se perdiera. Porque si tú no tienes ese temor de decir, híjole, ¿qué onda? ¿La salvación se pierde o no? ¿Para qué quieres estar seguro? ¿Para vivir con temor o para darle rienda suelta a tu vida? Bueno, el apóstol Pedro dice, hey, tengan cuidado. Sí es por obras, pero es algo que tenemos que aprender a cuidar. No sean seducidos por esas enseñanzas que nos llevan a vivir una vida de libertinaje y no de libertad. Ahora, una de las verdades más destacadas en el Nuevo Testamento, y no es un asunto solamente de Pedro ni de Pablo, fue de Jesucristo, fue hablar acerca
que en los postreros tiempos se levantaría gente con una elocuencia increíble, con arrogancia, enseñando la palabra del Señor, haciendo milagros, y Jesucristo habló de eso. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15 en adelante. Dice así: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Estas son palabras de Jesucristo hablando en el Sermón del Monte, haciendo énfasis. Hey, tengan cuidado de qué persona ustedes escuchan. En el capítulo 24 de Mateo también, Jesucristo está hablando de la gran tribulación, está hablando de los tiempos finales, y dice esto. Mateo 24, del 5 en adelante, dice así: vendrán muchos, di conmigo, muchos. Voltea con el que está tú y dile, muchos. O sea, no pocos. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Versículo 24 dice: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Casi el Señor Jesucristo dice: luego no digan que no les avisé. Fíjate qué impresionante está esto. Jesucristo está diciendo: hey, cuídense de qué personas ustedes escuchan, de qué predicadores ustedes están atendiendo. Ahora con la facilidad de internet tú puedes escuchar a cualquier predicador que se te antoje, ¿verdad? Y puedes ir a cualquier iglesia online y puedes escuchar cualquier predicación y puedes leer cualquier libro y puedes introducirte cualquier doctrina, cualquier enseñanza. Y esa advertencia que Jesucristo hizo en aquellos años, 60 años antes de que Pedro escribiera lo que estamos leyendo, y más de 2000 años antes de que nosotros lo estuviéramos estudiando, Jesucristo está diciendo: hey, aguas, no escuchen a cualquiera, por sus frutos los conocerán. Más todavía me intriga cómo Jesucristo dice: van a hacer milagros, van a sanar enfermos, van a levantar muertos, van a hacer milagros y señales. Y no necesariamente quiere decir que vengan por parte de Cristo, por parte de Dios. En el capítulo 7 de Mateo que acabamos de leer, más adelante, un versículo después, Jesucristo dice: en aquellos días mucha gente vendrá a mí y dirá: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre resucitamos muertos. Y yo les voy a decir: aléjense de mí, hacedores de maldad. ¡Qué impresionante! Quiere decir que va a haber mucha gente hoy en día que se va a levantar como profeta del Señor, enseñando, haciendo milagros, haciendo señales que van a traer una pantalla y que van a traer ¿cómo podemos decirlo? Como un encandilamiento a los cristianos, diciendo: wow, ¿cómo no va a ser de Dios si está levantando un muerto? ¿Cómo no va a ser de Dios si está sanando un enfermo? ¿Cómo no va a venir por parte de Dios si está cayendo eso, si está sucediendo el otro? ¿Cómo no va a ser de Dios? Jesucristo dice: aguas. No necesariamente las señales van a representar el poder de Jesucristo. Jesucristo, cuando los discípulos le preguntaron: Jesús, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber del anticristo? Si va a llegar de noche, si va a llegar el asunto así sin darnos cuenta, ¿cómo lo vamos a saber? Y Jesucristo dijo: por sus frutos los vas a conocer. O sea, no nomás es necesario que una persona venga y te hable bonito de la palabra del Señor, sino tienes que ver el resultado de su vida. Mira a su familia, mira a sus hijos, mira su entorno y ve el resultado de esa vida. Primera de Juan capítulo 4 también dice esto. El apóstol Juan, ahora hablando años después de lo que Pedro escribió, de una manera muy tierna, Juan dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Qué impresionante es ver estas palabras
tanto de Jesucristo como del apóstol Pedro y también del apóstol Pablo y Juan, hablando de lo que lo que tú y yo hoy en día estamos viviendo. Para los posteriores días de aquel tiempo son estos días. Y a final de cuentas, nosotros estamos hoy expuestos a través de los medios de comunicación como nunca antes había existido, a un acceso a tanta información cristiana o bíblica, que si nosotros no somos cuidadosos de entender claramente lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, nos vamos a ir con la finta, nos vamos a pantallar, nos vamos a encandilar, nos vamos a decir, órale, ¿cómo no va a ser de Dios este asunto? Esto se llama ilusión. ¿Han escuchado hablar de la ilusión? La ilusión tiene que ver con aparentar ser algo sin que sea realidad. A la práctica de la magia, que nosotros llamamos magia, mucha de ella es ilusión, es ilusionismo. Tiene que ver con engañar, tiene que ver con enseñar algo que tú lo ves y dices, pues sí es, pero cuando le escarbas, te das cuenta que no es así. Hay algunos videos que estuve viendo por internet acerca de el ilusionismo y me gustó mucho, me gustaría graficarlo, me gustaría que lo viéramos. ¿Quieren verlo? ¿Sí? Vamos, ¿sí estamos listos con el video? ¿Podemos verlo? Tú puedes ver eso y dices, ¿cómo va a ser posible que eso suceda? ¿Cómo puede ser que de abajo hacia arriba, pues las bolitas suban si se supone que debe de bajar de arriba hacia abajo, ¿eh? Eso es lo lógico. Pero si vemos un poquito la imagen, nos vamos a dar cuenta que está completamente todo volteado. Esa es la ilusión. De primera mano ver algo que aparentemente es, y mucha gente, a la luz de la palabra de Dios, se puede ir con la finta. Una persona puede venir a hablar elocuentemente y decir, mira esto, y aparentemente parecer verdad, pero cuando lo estudias y Dios revela, entonces vemos que definitivamente está completamente volteado la verdad. Hay otro video ahí también que se me hizo muy curada, que tiene que ver también con esto, ahí debe estar. Aparentemente puedes ver que tenía un hueco, pero en realidad es una adición que tiene ahí, ¿verdad? A simple vista, tú puedes leer muchas cosas en la palabra del Señor. A simple vista tú puedes leer muchas cosas. Puedes escuchar predicadores, puedes escuchar mucha gente y a simple vista decir, híjole, esto tiene que ser de Dios. ¿Cómo le podemos hacer para no caer en esa ilusión? ¿Cómo le podemos hacer nosotros como cristianos de tal manera que podamos escuchar a un predicador, así sea yo, poder escuchar a Richie y decir, a mí se me hace que el Richie se pirateó este domingo, dijo una herejía como increíble? ¿Cómo puede suceder eso? La única manera en la que nosotros podemos identificar algo falso es conociendo la verdad. Es como con el asunto de los dinero falso, ¿no? De los billetes falsos. Tú puedes tener un billete y si tú no sabes los elementos que hacen que ese billete sea un billete genuino, pues
Tú eres vulnerable a que alguien te engañe y te pague algo con dinero falso. Pero si tú sabes los elementos, cuáles son las cosas que componen un billete genuino, real, valioso, nadie te va a poder venir a engañar. Tú conoces cómo es un billete de verdad. Tú conoces, nadie te puede venir a platicar porque tú sabes los elementos que lleva. No sé si aquí en Estados Unidos sea así, pero en México tienen un chorro de cosas, de elementos que 3D y que si lo ves de esta forma se ve del otro lado y no sé qué, y medio transparente y medio... Tienen un chorro de cosas que te hacen supuestamente identificar que un billete es genuino. Pero si nosotros no sabemos esos elementos, bien fácil nos pueden engañar. Y lo mismo sucede en la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos escuchar a un predicador, a una persona, una prédica, una canción, lo que sea, y escucharle y decir, ¿sabes qué? Esto está mal, esto no es de Dios? La única manera es que tú conozcas la verdad, es que tú tengas una relación con la verdad, es que tú conozcas los elementos palpablemente de lo que es la verdad. Juan capítulo 8, versículo 32 dice esto, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y no está hablando solamente de conocer, ya lo he dicho 1000 veces, y a lo mejor nunca me voy a cansar de decirlo, pero la palabra, el conocer en la palabra de Dios tiene un sentido de relación, tiene un sentido de intimidad. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Esto es, no solamente conocerás la verdad intelectualmente, sino tendrás una relación con ella, y esa verdad te va a dar libertad. El versículo que acabo de leer, bueno, que mencioné más bien, que no leí, y que dice, apártense de mí, hacedores de maldad, que jamás los conocí. ¿Cómo puede ser posible si esas personas estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús? Estaban sanando enfermos en el nombre de Jesús. Y Jesús les dice, apártense, yo nunca los conocí. Y no está hablando de que no conocían de Jesús, porque tan lo conocían que echaban fuera demonios en su nombre. Lo que estaba diciendo Jesucristo es, nunca tuvieron una relación íntima conmigo. Nunca tuvieron intimidad conmigo. Se conformaron con conocerme y saber que en mi nombre los demonios huían, pero nunca tuvieron una relación íntima conmigo. Sin conocer lo verdadero, somos vulnerables a ser engañados. Y esa verdad de la que nosotros estamos estudiando es Jesucristo en nuestra vida. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 14:6 dice esto, yo soy el camino, ¿la qué dice? La verdad y la vida. Les contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces cuando mismo Juan está diciendo, fíjate, Juan en unos capítulos anteriores dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Unos capítulos adelante dice, Juan establece que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros tenemos que conocer la verdad, tenemos que tener una intimidad con la verdad, tenemos que tener una relación personal con la verdad. No conformarnos, en el buen sentido de la palabra lo digo, no es en mala onda, pero no conformarnos con cada domingo, cada miércoles, que Richie viene y nos enseña algo de la verdad. Cada uno debería, es como si nosotros lo viéramos gráficamente así, es como si cada domingo nosotros comiéramos en la casa. O sea, imagínate que tu carne, tu cuerpo, lo acostumbraras a que cada domingo vas a comer. Cada domingo vamos a echarnos un platito de comida. Los demás días no es tan necesario, solamente el domingo. Si a unos con 2-3 horas que se les pasó el asunto ya están rugiendo, imagínate unos días, imagínate, lo mismo pasa en el espíritu. Algunos están acostumbrados solamente a ver que Dios me tiene el miércoles, a ver que Dios me va a hablar. No, Dios no quiere hablarte solamente los domingos, quiere hablarte todos los días. Tú no puedes tener una relación íntima con Dios ¿sí me explico? De domingo a domingo, es una relación diaria, personal, íntima, profunda con el Señor. ¿Has escuchado aquel término que dice, sobre todo los papás que trabajan, cuando trabajan los dos, utilizan este término? No es tan importante la cantidad del tiempo que paso con mis hijos. Mientras el tiempo que pase con ellos sea de calidad, es suficiente. Yo te quiero decir, esa es una gran mentira del diablo. Eso no existe. Para que tú puedas darle calidad a tu hijo en tiempo, no solamente es suficiente calidad, es
cantidad también. Pasar tiempo con... Es como si, por ejemplo... Bueno, no iba a poner un ejemplo muy gráfico, pero no. Es como si yo quisiera que mi esposa me dijera, ¿sabes qué? Tienes 5 minutos para verme. Y en esos 5 minutos dime todo lo que tengas que decirme, que sea tiempo de calidad. Y luego, no, o sea, lo que yo quiero es pasar tiempo con ella. Quiero estar con ella, quiero tener intimidad con ella, porque la amo, porque quiero conocerla, porque quiero satisfacerla, porque quiero ver cómo piensa, quiero saber lo que ella quiere, y eso no se va a dar en 5 minutos que yo pasé con ella. Va a ser todos los días, teniendo intimidad con ella, buscándola, queriéndola conocer, queriendo ver cuáles son las áreas que puedo satisfacer. Y no estoy hablando solamente del asunto sexual, estoy hablando de todas las áreas de la vida. Y lo mismo sucede con Dios. Uno puede decir, pues tiempo de calidad, ¿verdad? Las 2 horas que paso en la iglesia, alabando a Dios y escuchando su palabra, los voy a vivir intensamente. Y no voy a leer la Biblia en toda la semana. Error. ¿Quieres tener intimidad con el Señor? Necesitas todos los días ir a tu cuarto, postrarte ahí, adorar al Señor, orar al Señor, leer su palabra, todos los días. Porque si no es así, cualquier persona que venga a decirte algo de Dios, se lo vas a creer. Cualquier persona que venga a decirte, no, es que así debe ser la vida, es que Dios no se enoja con esto, es que Dios no lo ofende eso, tú vas a decir, bueno, pues si lo dice Él debe saber, y lo creo. Aguas. Es importante nosotros tener una relación íntima. A mí nadie me va a venir a platicar a mí qué es lo que le gusta a mi esposa y qué no. A muchas personas, ya lo he platicado otras veces, ¿verdad? Pero mucha gente puede venir a decirme, no, a las mujeres no les gusta esto. Pues yo conozco a mi mujer y aunque es mujer, les gustan otras cosas. A todas las mujeres les gustan las rosas, yo le he dicho muchas veces, otras veces, tantas veces, ¿verdad? O sea, a la mujer le gustan las rosas, a todas las mujeres, a mi mujer no le gustan las rosas. ¿Y cómo lo voy a saber? Pues pasando tiempo con ella, buscando cuáles son las cosas que le agradan a ella. No porque alguien venga a decirme que a todas las mujeres les gustan las rosas, quiere decir que a ella forzosamente le gustan las rosas. Lo mismo pasa con Dios. A veces venimos escuchando a otra gente que viene a decirnos, ¿a Dios le agrada esto o no le agrada esto? Pues yo qué te voy a decir, pregúntale a Dios. Tú pregúntale, que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te muestre qué es lo que le agrada y qué no le agrada. Yo puedo decirte, no, a Dios no le gusta el reggaetón. Yo qué sé si le gusta a Dios el reggaetón o no. Que el hecho de que a mí no me gusta el reggaetón no quiere decir que a Dios no le gusta el reggaetón. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo puedo pensar que no, porque a mí no me gusta. ¿Qué tal que a Dios sí le gusta? ¿Sí me explico? O sea, y a veces nosotros, en vez de ir a la intimidad con Dios, pasar tiempo con Él y buscar su rostro y buscar sus cosas, preferimos ir con el pastor y preguntarle, pastor, ¿tiene algo de malo echarnos una cervecita? A mí no me preguntes, pregúntale a Dios. Pastor, ¿tiene algo de malo esto, lo otro? A mí no me pregunta. O sea, claro, si tú me preguntas a mí, yo te voy a responder lo que yo creo y lo que Dios me ha hablado a mí, lo que Dios me ha mostrado a mí y lo que se ha convertido en una convicción en mi vida. Y si alguien viene a preguntarme algo y yo le digo, no, pues yo creo que no le gusta eso al Señor. Ay, el pastor, qué religioso. Oye, pues me estás preguntando. El asunto aquí es que cada uno de nosotros debemos conocer la verdad de una manera personal, de una manera real, íntima. Busca a Dios, pregúntale a Él si lo que estás haciendo le agrada. No pienses que le agrada porque a ti te agrada. Pregúntale a Dios. Dios, lo que estás haciendo te honra, te bendice, te exalta, y Él te va a responder, te lo aseguro. Ten una relación con Él. No te dejes guiar por otras verdades, como Pedro le está diciendo aquí a la iglesia. Muchos van a venir a decirles y les van a prometer libertad y les van a decir pero Pedro le dice, aguas, métanse con Dios, pregúntale a Dios qué es lo que Él quiere de ti. Ahora, la iglesia juega un papel muy importante en mantener la verdad en una nación donde, a nuestro punto de vista, lo moral cada vez está por los suelos. La iglesia tiene que mantener un estándar de vida moral en todos los sentidos, sexual, intelectual, en todas las áreas de la vida. La iglesia tiene que mantener un estándar, porque la Biblia nos llamó desde la palabra, desde
Desde Jesús hablando en el Sermón del Monte diciéndonos, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, tienen que marcar una diferencia, tienen que estar por encima del estándar de lo que el mundo está estableciendo en este tiempo. Fíjate lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15 en la traducción al lenguaje actual. Pablo le está escribiendo a Timoteo y después de haberle dado una serie de instrucciones acerca de la palabra del Señor, acerca del comportamiento de los cristianos, acerca del obispado o de los servidores, después de haber dicho que para que alguien pueda servir al Señor es necesario que el obispo, que el servidor sea irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, y todo ese rollo. Pablo le dice esto: espero pronto ir a visitarte, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende. Di conmigo, sostiene y defiende la verdad. Hoy en día la iglesia cada vez está más consecuente con las cosas del mundo. Cada vez más la iglesia se parece al mundo en vez de que el mundo se parezca a la iglesia. Ahora, eso casi prácticamente lo podemos, si lo queremos ver de una manera espiritual, prácticamente va a ser imposible, porque la palabra de Dios dice que en los tiempos posteriores la maldad se va a multiplicar, va a ser peor, cada vez va a ser peor el asunto. Entonces es ahí donde entra la iglesia. La iglesia sostiene, mantiene en alto la verdad, mantiene y defiende la verdad. No se mezcla con la mentira, no se diluye con la mentira, defiende y sostiene la verdad. ¿Cómo vamos a ser una iglesia que sostiene y defiende la verdad si nosotros no conocemos esa verdad? Si nosotros no abrazamos esa verdad, si no conocemos en el sentido de intimidad esa verdad. Pedro está trayendo una carta para aquel tiempo en la iglesia, pero también para nosotros, una carta sumamente confrontadora. Una carta que va a traer a nosotros una claridad de pensamiento en cuanto a las cosas del Señor, como nunca antes. Y para eso, precisamente, existe la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, el apóstol Pablo establece el propósito de la iglesia. Di conmigo el propósito. El apóstol Pablo dice en estos pasajes de qué se trata la iglesia, para qué existe y cuál es la motivación de Dios establecer una iglesia como la que nosotros estamos llevando a cabo en este lugar. Efesios capítulo 4 versículo 11 dice así: Él mismo, hablando de Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En otras palabras, Jesucristo estableció la iglesia a fin, esto es, con el propósito de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia: capacitar a los santos para la obra del servicio, edificar la iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, una relación íntima con el Hijo de Dios, un conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Pero el versículo 14 nos dice cuál es el peligro de no ser iglesia. Versículo 14 dice: así, o sea, si nosotros vivimos la iglesia y sostenemos y defendemos la verdad, así dice, ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Pablo utiliza una analogía y eso tiene que ver con un niño.
A un niño tú le puedes decir y te cree. Bueno, la mayoría, ¿verdad? Hoy en día hay unos que están más colmilludos que muchos adultos, ¿verdad? Pero la verdad es que tú puedes hablarle a un niño, prometerle y decirle, y el niño se la cree. Tú le puedes decir, sí, es como, no sé si les platiqué alguna ocasión, ¿verdad? Pero uno de mis primos cumplió años y yo me vestí de Batman. Y me acuerdo que me vestí de Batman y era el cumpleaños el 23 de agosto, en pleno calorón en Mexicali. Y yo me acuerdo que me puse un traje de vinil, así del Batman. Y me acuerdo cuando llegué, esa cara nunca se me va a olvidar. Llego a la fiesta vestido de Batman con mi máscara acá, todo el asunto, maquillado acá de negro y con mi capa y todo el asunto, muriéndome de calor. Llego ahí y llego acá como con toda la puerta de acá de Batman y me para delante de él y él se quedó así como que, Batman, no lo puedo creer. Y luego el traje tenía unos como cuadritos, ¿verdad? No eran míos, pero era un plástico duro, entonces me tocaba así el abdomen y yo le decía, tócale. Y él creía, estaba apantallado, Batman vino a mi fiesta, no lo puedo creer. Imagínate un niño con esa ilusión, ¿no? Con los años se dio cuenta que fui yo, ¿verdad? Pero él se creyó que estaba viendo a Batman. Él se creyó que estaba alucinado porque Batman había ido a su fiesta. Qué importante es que nosotros como iglesia tengamos un conocimiento pleno de la verdad. Que no nos conformemos solamente con la verdad que otros nos platican. Ahora, nadie que venga a decir que es nadie que sea un falso maestro va a venir a decir, yo soy un falso maestro, véanme y voy a enseñar algo falso. No, siempre va a venir disfrazado de justicia, siempre va a venir disfrazado de verdad, y vas a ver cosas y van a pretender ser cosas. Lo triste de esto es que hay gente en la iglesia que se está encargando de levantarse con una falsa enseñanza, buscando la aceptación de otros y no buscando el corazón del Señor. El propósito de la iglesia es ese precisamente, es que todos y cada uno de nosotros seamos capacitados. Que tú tengas herramientas para que salgas a tu trabajo, a tu casa, a tu matrimonio, a tus finanzas, a cualquier área de tu vida, y que tú tengas herramientas para decir, ¿sabes qué? A mí nadie me va a venir a platicar, nadie me va a venir a decir si Dios puede o no, nadie me va a venir a decir si a Dios le gusta o no, si Dios quiere o no, yo lo he vivido. Y sé que Dios, es como el rey David. ¿Se acuerdan de la historia del rey David? El rey David cuando fue y se enfrentó con el gigante, con el filisteo, no se presentó a ver si Dios lo rescataba, a ver si Dios le ayudaba. Él se presentó y dijo, tú hoy vas a caer en mis manos y te voy a cortar la cabeza. Así como Dios lo hizo con el oso y con el león, así voy a venir a matarte a ti. ¿Qué ves ahí? Una convicción. El rey Saúl, el mismo rey de Israel, le quiso decir, no vas a poder, eres un chamaco, llévate mi armadura. Y él decía, ¿sabes qué? Yo ya lo viví. Nadie me va a venir a platicar si Dios me va a respaldar o no, porque ya lo hizo muchas veces y lo puede hacer otra vez. ¿Qué es lo que has vivido tú de tal manera que te invita a saber que cada día que pasa tú puedes ir rindiendo tu corazón al Señor? Tus planes, tus deseos, tus proyectos, y diciéndole, Señor, como dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura, con el fin de conocerte, de tener una relación de intimidad contigo. Todo me vale gorro, no quiero saber nada con tal de conocerte a ti, de tener una relación personal contigo, que nadie me platique, sino yo saber que estoy contigo y que tú estás conmigo y que nada nos puede separar. Fíjate cómo dice este pasaje, así ya no serán niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Más bien, al vivir la verdad, con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. No te dejes llevar por la ilusión de los que hablan bonito. No te dejes llevar por la ilusión de aquellos que endulzan la palabra del Señor y que diluyen la verdad. El apóstol Pedro en este pasaje, en esta carta, en la segunda carta de Pedro, más adelante lo vamos a estar estudiando, Pedro nos enseña algo, nos dice, deseen con ansias la leche espiritual, no adulterada. O sea, nada que venga
adulterar la verdad pura. Deséenla con ansias, con desesperación. En esta introducción podemos ver que había una preocupación en el corazón de Pedro. Una preocupación porque, como hoy podemos pensar, puede haber muchas corrientes que si nosotros no tenemos una relación personal con Dios, somos un blanco perfecto para que cualquiera venga y nos diga lo que Dios quiere de nosotros, sin nosotros estar seguros de lo que Dios quiere de nosotros. ¡Qué peligroso! Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la iglesia se conforma con las verdades de otros en vez de buscar una persona, en personalmente la verdad. Y decir, Señor, yo me quiero enamorar de la verdad. No me quiero enamorar híjole, qué padre predica el Richie, o qué padre predica esto, qué perrona estuvo la plática. No, lo que Dios quiere es que tú leas la Biblia y que digas, híjole, al Richie le falta mucho, necesita estudiar más. Necesita meterse, lo que Dios me está hablando es increíble. Lo que Dios me está... Digo, no me ha sucedido. Espero que no haya sucedido por otra cosa, pero nadie me ha venido a decir que yo he predicado algo, espero que sea porque he hecho bien delante de Dios, pero nadie ha venido a decirme, ¿sabes qué, Richie? Lo que predicaste estuvo bien mal. Nadie. Ahora, no quiere decir que esté buscando que me lo digan, pero si yo predico algo y tú sabes, es que aquí el Richie se le barrió, la verdad, estuvo mal, dijo, nada que ver, se le interpretó como él quiso agarrar las cosas, ¿sabes qué, Richie? No, esto está mal. Aquí la palabra de Dios dice esto. Espero realmente que no haya sucedido porque Dios me está hablando, ¿verdad? Y porque estoy hablando lo que Dios quiere que hable, pero que no sea porque no sabes, que no sea porque digas, ¿sabes qué? No, pues lo que dijo lo que dijo el otro, lo que... A mí me gusta, ahora quiero ser muy claro en esto. Bien claro. Yo no estoy diciendo que escuchar predicas en internet sea del diablo. No estoy diciendo eso. Ni estoy diciendo, a mí me gusta escuchar predicas. Yo tengo podcast en mi computadora y escucho predicas de otros y me gusta escuchar, pero la verdad es que no todo me lo trago. Hay muchas cosas que yo le digo, aquí se deschaveta este compa, ¿verdad? Pero extraigo ciertas cosas y digo, esto me gustó, esto lo aplico. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que aprender a tomar lo bueno, ¿y qué dice? Desechar lo malo. ¿Cómo vas a saber qué es bueno y qué es malo si no conoces la verdad? Toma lo bueno, desecha lo que la paja y algo que construya tu vida, algo que edifique tu corazón. Así es que qué padre que vamos a estudiar esta serie. Qué padre que vamos a poder ver qué es lo que estaba aconteciendo en aquellos tiempos y que no es muy alejado de la realidad que nosotros estamos viviendo como iglesia. Y qué son las cosas que nosotros tenemos que hacer. La única forma de nosotros poder contrarrestar el engaño es conocer la verdad, tener una relación con la verdad, tener una práctica continua, vivir la verdad como dice este pasaje. Vamos a ponernos en pie, vamos a adorar al Señor un ratito. Padre, te damos gracias porque tú nos invitas constantemente a tener intimidad contigo, Señor. Tú no te conformas solamente con tener cierta revelación tuya hacia nosotros. En esos pasajes que acabamos de leer, Señor, tú dices, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y si somos honestos, Señor, todavía nos falta mucho para llegar a esa estatura. No nos podemos dar el lujo de perder el tiempo, Señor, de dejarnos engañar por otras enseñanzas, doctrinas. Queremos tener un celo personal por ti, Señor. Queremos tener un deseo como nunca antes por tu palabra. Tener una relación personal, íntima, intensa contigo, Señor. Como nunca antes había sucedido en nuestra vida, Señor, atráenos a esa intimidad, acércanos a esa alcoba, Señor, de intimidad contigo, en la que nosotros podamos escuchar tu voz a través de tu palabra. Sedúcenos, Señor, a ti una vez más.
Hay tantas cosas en nuestra vida, Señor, que pueden venir a distraernos. Hay tantas cosas que pueden venir a ocupar tu lugar, Señor, y hoy queremos hacer un alto en ella. Queremos hacer un alto en nuestra vida y analizar, Señor, cuáles son las cosas que nos han alejado de tener una real intimidad contigo. ¿Qué es lo que nos está quitando el tiempo de poder estudiar tu palabra todos los días, Señor? ¿Qué es aquello que se ha convertido en una muralla de tal manera que nosotros no podamos vivir una vida diaria de oración, Señor? Padre, poder reactivar una vez más esa práctica, Señor, tan preciosa como el ayuno, poder buscar tu rostro, Señor. Señor, sedúcenos. ¿Por qué no levantas tus manos, iglesia? ¿Dónde estás? Y dile, Señor, sedúceme una vez más. Atráeme a ti, Señor, con cuerdas de amor. Atráeme a ti, Señor, a esa relación como nunca antes la he vivido, como nunca antes la he tenido, y si la tenía, Señor, que sea mejor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, sedúcenos, Padre. Sedúceme, Señor. Sedúceme, Señor. Que nadie pueda venir a engañarme, a venir a decirme qué es real y qué no, Señor. Porque yo estoy viviendo la verdad. Porque estoy conociendo la verdad y esa verdad me hará libre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Así con tus manos alzadas, iglesia. Vamos a entonar este coro como una oración, Señor, como una convicción, como un reto que nos estamos poniendo nosotros mismos. Dile al Señor, no me voy a conformar, Señor. No me voy a conformar. He probado y quiero más. No me voy a conformar. He probado y quiero más. Dile fuerte, iglesia, con todo tu corazón. No me voy a conformar, Señor. No me voy a conformar. He probado y quiero más. Una vez más, lo más fuerte que puedas, dile, no me voy a conformar, Señor. No me voy a conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume. Una vez más, vamos a declarar, yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Queremos enamorarnos más, Señor. Si hoy podemos decir que te amamos, queremos enamorarnos más de ti, Señor. Si hoy pretendemos decir que te conocemos, Señor, queremos conocerte más, vivir conforme a tu justicia, conforme a tu verdad, Señor, y que toda mi vida, todo lo que soy, Señor, sirva exclusivamente para honrarte a ti, Señor. Una última vez, iglesia, levanta tus manos hasta el cielo y vamos a decir esto. Yo quiero enamorarme más de ti, dile a Él.
Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Qué increíble es ver, Señor, que hace más de 1900 años, Señor, tú hablaste a través de Pedro a tu iglesia. Y miles de años después, nos sigue hablando a nosotros. Gracias. Ahí podemos comprobar que tu palabra, que todo, que la profecía, que los milagros pasarán, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. Te damos gracias por ella. Atráenos a ella todos los días, Señor. Sedúcenos, Señor. Revélate a nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Estamos despedidos, iglesia. Dios los bendiga. Nos vemos el domingo, con el favor de Dios.